Bueno, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Doctor José Octavio Isea. Él es médico cirujano graduado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo medicina interna en el Hospital Universitario en la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central. Fue asistente extranjero en el servicio de reanimación médica del Hospital Cochin de París, Francia. Profesor asistente de medicina del Hospital Universitario de Caracas. Fellow de Medicina de Boston University y Fellow del Colegio Americano de Médicos ACP, el American College of Physicians y del Colegio Americano de Médicos de Tórax. Consultante de Medicina Interna, de Enfermedades Respiratorias de la Policlínica Metropolitana en Caracas y neumonólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y actualmente co-director de la Unidad de Terapia Intensiva COVID de ese mismo centro. Bienvenido, José Octavio. Bueno, gracias Alejandro por tu invitación y bueno, un abrazo después de tanto tiempo sin verte. Pues, cariño del mismo. Gracias. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es, y como aquí ya está entrando la primavera, es un tema que viene muy para el hemisferio norte porque en nuestro país pues nada más tenemos 2 estaciones, pero es el asma bronquial. Es una afección muy común. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor, ¿qué es el asma bronquial? ¿Qué tipo de afección es? ¿Es alérgica, inflamatoria? Bueno, el asma es un síndrome. Antes nosotros pensábamos que el asma era una enfermedad simple, de una sola causa, y hoy sabemos que el asma es un complejo de cosas. Puede aparecer en la infancia, puede aparecer en la edad adulta, puede haber inflamación, puede haber alergia, puede asociarse, puede compartir cosas del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, complica muchas veces a la gente obesa. En los niños varones es más frecuente en la infancia y en las mujeres después de los 35 años. Pero es un síndrome, digamos, inflamatorio por una parte y alérgico por la otra. A veces uno puede conseguir inflamación eosinofílica y otras veces puede conseguir inflamación granulocítica mediada por polimorfos nucleares y otras veces está mediada por inmunoglobulina E, es decir, puede ser alérgica o puede ser inflamatoria. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es esa afección? Bueno, fíjate, hay 2 noticias, digamos, hay 2 noticias malas y una noticia buena. La noticia mala es que en los últimos 40 años el asma se ha intensificado. O sea, probablemente ocurre un porcentaje muchísimo más que en otras épocas. Digamos que al siglo pasado, hace 40 años, el asma ha aumentado. Y la buena noticia es que existe medicación controladora y eso ha hecho que las intervenciones tempranas hayan disminuido la mortalidad. De tal manera que, a pesar de que la prevalencia ha aumentado en el mundo, ha habido menos mortalidad que el siglo pasado por la utilización de medicación antiinflamatoria temprana. Ok, ahora fíjate, ¿cuáles son las causas o cuáles son los factores de riesgo? Ya dijiste que cuando son niños es más frecuente en los varones, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿hay alguna relación? ¿Hay un componente hereditario? ¿Hay una relación con la edad? ¿Hay relación con hábitos, verdad? ¿Hay una relación con elementos nutricionales, con la edad? Sí, fíjate, el asma es aunque digamos la penetración no es 100%, lo que uno ve es que cuando hay un paciente asmático con asma extrínseca, que es un asma, digamos, inducida por alergenos exteriores, como puede ser lo que tú dices, el polen en los Estados Unidos, o el frío, o el calor, o el humo de los carros, o el humo del tabaco, o las plumas de las aves, o los pelos de los gatos, las cucarachas, o la contaminación dentro de la casa, algunos perfumes, etc.
existe una predisposición genética que, aunque no es 100%, sí se demuestra en la descendencia. De tal manera que si un padre tiene asma, probablemente uno de los hijos de la descendencia va a tener alergia. Y la alergia se expresa como asma, se expresa como dermatitis y se expresa como rinitis. De tal manera que en la atopia pueden coincidir las tres cosas. Puede haber asma, puede haber poliposis nasal, puede haber rinitis y puede haber dermatitis. Eso, digamos, en el asma que aparece a temprana edad. Lo bueno también es que el asma, cuando aparece a temprana edad, en los estudios, digamos, que se han hecho de cohortes, que se han seguido por tiempo, se va abatiendo, va disminuyendo la incidencia de asma bronquial en la medida en que pasa la vida. De tal manera que eso es bueno. Poca gente, digamos, cuando tiene asma en la infancia, mantiene la enfermedad con la misma intensidad que cuando están niños. Pues eso es una buena noticia. De tal manera que el asma extrínseca inducida por alérgenos del ambiente sí se hereda. No 100%, pero hay una penetración, digamos, intermedia, diría yo. Ahora, contraponiéndose a eso, hay lo que se llama un asma intrínseca. ¿Qué sería entonces el asma intrínseca? Bueno, el asma intrínseca es un asma que no es precipitada por factores externos, sino es un asma que uno desarrolla, quizás mediada por eosinófilos, porque el eosinófilo es tóxico para el epitelio bronquial a través de la proteína catiónica, y se produce inflamación mediada por eosinófilos y muchas veces por polimorfonucleares. De tal manera que esa asma intrínseca que aparece en la tercera o cuarta década de la vida o quinta década de la vida no está mediada por factores externos, por eso se llama intrínseca, porque no es dependiente de alergenos del exterior, pues, o del medio ambiente. Y ese es el asma que más frecuentemente desarrolla el adulto, por supuesto. Es el asma que desarrolla el adulto y que muchas veces, digamos, está aderezada con el tabaco, porque el tabaco, claro, el tabaco genera una enfermedad que se llama EPOC, en donde, a diferencia del asma, no hay respuesta a los broncodilatadores, hay una limitación fija al flujo del aire cuando uno lo mide mediante espirometría. Pero muchas veces no hay manera de saber, muchas veces uno no hace tampoco biopsias bronquiales ni hace lavado broncoalveolares para conocer la inflamación, pero se puede hacer la determinación periférica de inmunoglobulina E o de eosinófilo, que, digamos, orienta si una enfermedad es eosinofílica o una enfermedad mediada por inmunoglobulina E. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que se presentan y que puede hacer pensar a los padres de un niño que está ante un cuadro de asma bronquial? Es muy importante porque uno de los síntomas, digamos, cardinales es la tos. Un niño que tosa, un muchacho que tosa todo el tiempo, que tenga en la noche tos, que se canse después de hacer ejercicio, que sienta el pecho trancado y que tenga pito, que tenga sibilancia, ese muchacho probablemente debe tener asma. El asma a los 4, 5, 6 años, si ese niño tose de noche, probablemente eso es reactividad bronquial y puede ser asma. La única manifestación en una persona de asma puede ser la tos. Claro, el síntoma es muy poco específico porque hay muchas enfermedades, por ejemplo, una enfermedad viral o una neumonía o un coqueluche o reflujo puede dar tos, pero sí es importante que los padres estén, digamos, atentos a la tos como expresión de un síntoma importante para descartar asma bronquial. También es importante porque el tratamiento del asma en los niños hace que el muchachito o el joven tenga mejor rendimiento, duerma mejor, tolere mejor el ejercicio, de tal manera que en un niño que tosa de noche o que tosa en ambiente frío, es conveniente evaluarlo para descartar asma bronquial, igual que en un adulto. Pues. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que se hacen? ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma tanto en niños como en adultos? Bueno, el asma bronquial, si usted tiene un paciente que tiene tos y tiene dificultad respiratoria y tiene sibilancia, la sibilancia no es más que el sonido de un pito cuando el paciente expira, porque la limitación al flujo respiratorio
uno lo ausculta, el paciente tiene sibilancia, tiene tos, puede tener atrapamiento de aire, y si la enfermedad es muy severa, pues puede haber signos de insuficiencia respiratoria como aleteo nasal, contractura de esternocleidomastoideo, depresión de la fosa supraesternal, depresión de los espacios intercostales, y el muchachito o el joven le cuesta hablar o se cansa mucho haciendo deporte. Ese paciente debe ser sometido a una espirometría. La espirometría es una medición del flujo aéreo, tanto en inspiración como en expiración. Acordarse que el asma produce el problema al expirar, al botar el aire, y la curva flujo-volumen se altera porque el niño o el paciente demora mucho en botar todo el aire. Eso lo podemos medir, y de acuerdo al grado de obstrucción, bueno, el paciente tendrá una enfermedad más o menos severa. Y la otra cosa es la respuesta broncodilatadora. Si el paciente tiene 200 mililitros en el volumen expirado el primer segundo, una respuesta favorable, o el paciente responde 12% en la prueba postbroncodilatador 10 minutos después de darle 2 puffs de salbutamol de 200 microgramos, ese paciente tiene asma bronquial. Es digamos, la prueba de oro, pues la respuesta a la espirometría. Hay otras cosas que sirven, por ejemplo, medir el nivel de inmunoglobulina E, ver si el paciente tiene eosinofilia, y sobre todo los síntomas. Si el muchacho cuando hace ejercicio 3-5 minutos después le cuesta respirar, si duerme mal en la noche, si al reírse tose, eso es una cosa importante también. A veces la risa precipita la tos, y algunas veces se puede identificar el alergeno utilizando un cosmético o jugando con el perro o agarrando un pato, qué sé yo. La parte ambiental es importante para evaluar e identificar el alergeno. Ahora, una vez que se diagnostica, ¿cuál es el paso? ¿Qué tipo de tratamiento se usa? Porque hace mucho tiempo atrás lo que había como medicación solamente era medicamento tomado, pero ahora en la actualidad el tratamiento, si no me equivoco, la base del tratamiento es el tratamiento inhalado. Entonces, ¿cuál sería el Bueno, tratamiento ideal? digamos, como toda enfermedad, las hipertensiones no son iguales, las diabetes no son iguales, los infartos no son iguales, los ACV no son iguales, las quemaduras no son iguales, los traumas no son iguales. Hay que individualizar el paciente. Hay pacientes con asma esporádica. Por ejemplo, una persona que corre todas las mañanas y nota que cuando corre al terminar siente broncoespasmo. Bueno, ese paciente puede usar salbutamol 200 microgramos, 20 minutos, 15 minutos antes de hacer el ejercicio, y ese paciente probablemente no necesita más nada. Inhalado, ¿no? Inhalado. La medicación básicamente es inhalada. Ya vamos a hablar un poquito más de algunas cosas que se pueden utilizar intravenosas u orales, pero la medicación es inhalada porque es expedita, llega a la vía aérea de una vez. Recordemos que la inflamación es en la vía aérea, de tal manera que si nosotros tenemos una medicación que va a actuar directo en la vía aérea, es muchísimo mejor. Ahora, cuando la enfermedad, el paciente necesita utilizar mucho el beta-2 agonista, el salbutamol, a cada rato, 3 veces al día, 4 veces al día, es más, 2 veces a la semana, ese paciente debe utilizar una medicación controladora. La medicación controladora básicamente son los esteroides. Hay una gama grande. Está la beclometasona, está la mometasona, está la fluticasona y está la budesonida. Esos medicamentos están, digamos, algunos acompañados de beta-2 agonistas de acción prolongada, como el formoterol o el salmeterol, y son una medicación ideal, de tal manera que si un paciente tiene síntomas, digamos, persistentes, un asma persistente que tiene síntomas diarios, que le altera el sueño, que el paciente no rinde durante el día, que se cansa haciendo ejercicio, ese paciente debe utilizar un medicamento inhalado que tenga beta-2 de acción prolongada, como puede ser el formoterol y el salmeterol, y un esteroide inhalado que puede ser fluticasona o puede ser budesonida. Las concentraciones del esteroide dependerán, quizás empezar con dosis altas y después bajar, o al revés, empezar con dosis bajas y si el paciente no mejora, irlas escalando. Usualmente,
digamos el 97% de los pacientes con asma se controlan con esteroides inhalados. Es la piedra angular del tratamiento, el esteroide inhalado. Y si no se controla con el esteroide inhalado, pues debe ir combinado con un beta-2 agonista de acción prolongada. Y el paciente puede tener una medicación de rescate de acción, un beta-2 agonista de acción corta, como puede ser el salbutamol. De tal manera que un esteroide, un beta-2 agonista de acción prolongada, si el asma tiene síntomas varias veces a la semana, y una medicación de rescate que puede ser salbutamol. Digamos, esa es la primera, el primer escalón. Si el paciente no mejora, usted puede incrementar el esteroide, duplicarlo, puede darle hasta 800 microgramos de budesonida o su equivalente en los otros esteroides inhalados, y puede asociar inhibidores de los leucotrienos, como el montelukast, el safirlukast, digamos ya en el segundo o tercero escalón. De tal manera que en asma aislada, salbutamol SOS o albuterol. En pacientes con síntomas persistentes, un esteroide inhalado combinado o no con un beta-2 agonista de acción prolongada. Si el paciente no mejora, subir la dosis del esteroide, doblarla, 400 miligramos cada 8 horas de budesonida o su equivalente. Y si no mejora, asociar un inhibidor de leucotrienos como montelukast. Si el paciente persiste en los síntomas, entonces se puede asociar un anticolinérgico tipo bromuro de tiotropio, o sea que sería un cuarto escalón. Y el grupo de pacientes que no mejoran, que a pesar de que usted le sube los esteroides y que el paciente requiere esteroides orales o intravenosos, que digamos sería el último recurso, y el paciente sigue con enfermedad, entonces en ese caso apelar a omalizumab, que es un inhibidor de un bloqueante en la inmunoglobulina E, o un inhibidor de la interleuquina 5, el melpomizumab. Melpomizumab en pacientes, ya digamos, en ese 3% de pacientes que no mejoran. De tal manera que control ambiental a los pacientes, si hay un factor precipitante, tratar de evitarlo. A veces no se puede. Un muchacho tiene un perro y el perro es parte de la vida de él y entonces tiene que vivir con el perro. Entonces ahí lo que hay que hacer es optimizar el tratamiento para que el muchacho se quede con el perro o con el pájaro, o con el mono, con el animal que tenga en la casa. Eso es importante. Es progresivo, se debe intensificar o hablar con la persona para que haga ejercicio. Es importante el ejercicio, evitar el desacondicionamiento. Es importante que cuando se utilice el esteroide lavarse la boca para evitar que se queden hongos en la boca o se produzca miopatía en la cuerda vocal. Y en algunos casos también es importante recordar la noble y fiel teofilina, que nosotros lo usamos muchas veces cuando no había nada, y a veces es digamos, la medicación que resulta después de utilizarlo todo. De tal manera que un paciente con esteroides inhalados que no se mejora, que se le ponen beta-2 agonistas y no se mejora, se le asocia a montelukast, un inhibidor de leucotrienos y no se mejora, se le pone un anticolinérgico tipo tiotropio o hipatropio inhalado y no se mejora, utilizar teofilina a dosis bajas. La teofilina puede tener actividad antiinflamatoria, mejora el flujo de la vía aérea, mejora la contractilidad del diafragma, de tal manera que yo la recomiendo o la utilizo cuando un paciente no termina de mejorar con la medicación que le hemos administrado. En algunos casos de pacientes muy severos, pacientes que llegan a la emergencia con asma muy severa, hay que utilizar esteroides intravenosos a dosis, digamos, racionales. No ponerle 1 gramo de solumedrol porque no estamos intentando el rechazo de un órgano, sino una medicación que ayude a reducir la inflamación a dosis moderadas, digamos 40 miligramos de prednisona, es equivalente diario por pocos días. Eso más o menos con todo el asma en pocos días, y el paciente puede pasar a medicación inhalada cuando se vaya para la casa. Ahora fíjate, tengo 2 preguntas ahí.
primero, la gente cuando oye la palabra esteroide se asusta un poco. Entonces, ¿qué efecto secundario puede tener? Y bueno, lo sabemos, pero quiero que tú le digas a mis oyentes, Bueno, fíjate una cosa. ¿cómo es inhalado? ¿Qué Sí, a diferencia eso iba, hay? a eso iba. Hay una cuestión importante, sobre todo si es para los chamos. Hay dos cosas que yo quiero que traje aquí. Uno que es la aerocámara, está un poco vieja, pero sirve. La aerocámara se le pone el spray en la parte distal, aquí, y el individuo inhala por aquí. ¿Esto qué hace? Esto evita que se acumule esteroide en la boca y evita y favorece que el esteroide vaya a la vía aérea. De tal manera que en los niños utilizar aerocámaras para utilizar los inhaladores. Y otra cosa importante es el medidor de pico flujo, que es más o menos parecido a la espirometría. Es una manera de saber si un paciente está controlado. Hay una escala, y esa escala depende de la talla, del peso y del sexo, y simplemente la tabla dice cuánto usted debe tener. Si usted tiene 400 de pico flujo ideal, usted sabe que ese es su pico flujo ideal. Entonces la mamá o el paciente puede soplar en la casa, lo anota en una libreta, y cuando viene a control sabe si está controlado o no, dependiendo de la cercanía al 100% del valor predictivo. Si se acerca al 100%, el paciente está controlado. De tal manera que utilizando la aerocámara se evita el esteroide que se quede en la cuerda vocal o en el paladar y genere hongos como la cándida, y evita también que se degluta parte del esteroide, que a veces puede producir efectos secundarios. Eso se ha debatido mucho, si reduce el crecimiento, si retarda la velocidad de crecimiento en los jóvenes, pero realmente probablemente retarda más el crecimiento del asma no controlada que el esteroide inhalado. Sin embargo, hay que tener cuidado porque se han visto casos, por ejemplo, de efectos secundarios. El esteroide produce muchísimos efectos secundarios. Retarda la cicatrización, produce diabetes, produce hipertensión, produce aumento de la grasa corporal, produce atrofia muscular, puede producir pancreatitis, produce glaucoma, puede producir enfermedad periodontal, produce parálisis de las cuerdas vocales, retarda la cicatrización, pero utilizado de manera racional y por pocos días es una medicación extraordinaria, excelente, y del armamentario, digamos, que nosotros tenemos a mano para reducir un asma que puede ser mortal. Un comentario en relación a la percepción de la disnea es que hay un grupo de pacientes que no percibe la disnea. Es decir, un paciente puede estar muy obstruido, no se puede saber, tiene en el pico flujo 150 de pico flujo cuando debería tener 500 litros por minuto, en vez de tener 500 litros por minuto, tiene 150 y se siente bien. Entonces, ese es un grupo de pacientes que puede progresar a asma fatal. Y es muy importante en la consulta escribirle un plan al paciente, porque a veces uno de los problemas de que el paciente no se mejore es que no sabe usar los inhaladores. Eso lo hemos visto. Dígame usted cómo usa el inhalador. Entonces, el inhalador se le queda en la boca, ¿no? El inhalador, en un paciente que lo inhale, tiene que agitarlo y tiene que inspirar en el mismo momento en que le da el spray para que se vaya el spray en la inspiración. Si usted abre la boca y le da el spray, se le queda en la boca, no va para el pulmón. De esta manera que el paciente tiene que botar el aire, ponerse el dispositivo en la boca, y cuando usted inspirando lentamente es cuando le da el spray para que se vaya con la inspiración. Obviamente eso se reduce utilizando la aerocámara. Con la aerocámara no tiene que haber sincronización, ni con los polvos inhaladores tampoco. Algunas combinaciones de formoterol con budesonida tienen polvo inhalador, y también de fluticasona con salmeterol, de tal manera que no hay problema porque es un polvo y un niño lo puede inhalar de más de 4 años. De tal manera que los esteroides tienen efectos secundarios, hay que ser racionales con el uso de esteroides, hay que utilizar aerocámaras en niños para aumentar la efectividad, y los esteroides intravenosos tienen que darse por tiempo corto. Si el paciente requiere mucho esteroides, probablemente es el candidato
para utilizar omalizumab o melpomizumab, ¿verdad? Un inhibidor de interleuquina 5 y un inhibidor de inmunoglobulina E para reducir el esteroide que tiene tantos efectos secundarios. Ahora, una cosa importante y que quiero acotar es que cuando le da el puff e inspira, luego que inspira, detener la respiración por un momento y 5 luego segundos. expira. 5 segundos. Y la ventaja de la aerocámara es que él no necesita hacer eso, sino que respira normalmente. Respira, respira a través de la aerocámara. Exacto. Respira y como se queda, como esta válvula es unidireccional, se queda en el espaciador y el individuo no tiene que hacer ninguna sincronización. Okay, Eso es bueno en gente mayor, muy mayor, y en niños también. Ahora, fíjate, signos de alarma cuando el asma está convirtiéndose en un asma severa, que puede ser un asma fatal. ¿Qué debe conocer los padres o la persona que es asmática y decir, bueno, debo ir a un hospital? Bueno, muy importante esa pregunta. Es muy importante porque, fíjate, si la persona no puede dormir en la noche, si la persona no puede hablar lenguaje monosilábico, no puede pronunciar una oración completa, si cada vez que habla usted nota que tiene aumento del trabajo respiratorio, contrae el esternocleidomastoideo, este músculo que está aquí se contrae. Si tiene aleteo nasal, si tiene mucha taquicardia, usted le toca la frecuencia cardíaca a un niño, tiene 140, o a un adulto. Si usted ve que la saturación, ahorita que todo el mundo tiene saturómetros por el COVID, tiene la saturación por debajo de 92. Y si el paciente tiene que no puede hablar, ese paciente queda de urgencia para la emergencia. En el interín se le pueden poner 2, 4, 6, 12 inhaladores de salbutamol o de albuterol. Esa medicación es salvadora. De tal manera que, o en el otro caso, un paciente, por ejemplo, alérgico al maní o un paciente alérgico a un marisco, le da una crisis de asma en segundos. Bueno, una alternativa que utilizamos también es la adrenalina subcutánea, que no es un medicamento de primera elección en asma, pero puede salvar la vida de un paciente que haga un shock anafiláctico o una reacción hiperacelerada en un ambiente, digamos, hostil. Pero si no se consigue la adrenalina X, si se tiene un beta agonista de acción corta a la mano, ponerle 4, 6, 8, 10 hasta llevar al paciente a la emergencia. Recordar que el esteroide actúa a las 6 horas. El esteroide no es una medicación que usted se la pone a un paciente y el paciente a los 2 minutos va a estar bien. Pero el salbutamol actúa a los 5 minutos y el salbutamol actúa. De tal manera que esos son los índices de alarma. Un paciente que no puede hablar, un paciente que no puede respirar, con lenguaje monosilábico, con saturación baja, frecuencia cardíaca muy alta, y a veces el paciente tiene tanto esfuerzo que no puede hacer respirar muy rápido porque tiene muchísimo atrapamiento aéreo, de tal manera que ese paciente hay que llevarlo a la emergencia de manera, digamos, expedita. Okay, ahora lo siguiente, si soy asmático, eso ya fui donde el doctor José Octavio Sea, me vio, me hizo el diagnóstico, me indicó mi tratamiento. Ahora, eso implica que yo voy a necesitar tratamiento para toda mi vida. O sea, bueno, el asma es una enfermedad una de las crónica, cosas, no tiene cura. Bueno, no, o sea, la enfermedad se puede curar cuando por ejemplo, si a los 5 o 6 años el muchacho tiene asma, probablemente ya en la adolescencia se le quita. Un grupo de pacientes se le quita. Otro grupo permanece con asma por toda la vida. Pero lo importante, digamos, cuando el asma es perenne o es un asma de difícil control, recordar que la inflamación puede durar meses. ¿Qué significa que si dura meses la inflamación? Usted tiene que usar el inhalador durante meses. No puede ser a menos que sea un asma muy leve, pues es otra cosa. O un paciente que tiene una enfermedad viral que parece asma y no es, bueno, ese paciente no necesita tratamiento porque tuvo una enfermedad intercurrente y ya. Pero si el paciente tiene enfermedad inflamatoria severa, tiene aumento de la inmunoglobulina E, ha tenido crisis que lo han llevado a hospitalización y ese paciente se demuestra
en la espirometría, que tiene obstrucción severa, ese paciente tiene que utilizar el medicamento por meses, y tiene que ir de lo más alto a lo más bajo. No es que no, solamente utilice la medicación si usted se siente mal, no, porque es como la presión arterial. Alejandro, si tú no tomas la presión arterial, tú no sabes cuánto tiene el paciente de presión, o el azúcar, o la presión del ojo. El paciente puede tener 350 de azúcar y no sentir nada, y tener 120 de presión arterial y no sentir nada. Igualmente con el asma, sí, puede que existan síntomas y puede que no, pero digamos, si el paciente es conocido asmático, tiene que tener control con su médico y llegar a un acuerdo de cuál es el plan escrito que tiene que seguir ese paciente para su curso. Pues, ¿por qué? Porque quitar la medicación a tiempo puede ser muy peligroso. Ahí la página, de todas maneras, de Gina, las estrategias, se llama Gina con G, para que lo busquen los que son asmáticos. Ahí está toda la información habido y por haber para el conocimiento del asma. Y es importante porque a veces yo le pregunto a los enfermos, ¿usted sabe lo que es el asma? Ah, no, yo no sé, doctor. Pero bueno, usted no es el dueño de la enfermedad o la enfermedad dueña de usted. Entonces tiene que leer, porque un paciente bien informado es un paciente que se controla mejor que un paciente que ignora la enfermedad. Y un asma bronquial puede ser mortal. El asma puede ser muy leve o puede ser mortal. Uno no sabe cuándo viene el episodio grave. De tal manera que hay medicación para controlarla, como dijimos al principio, como son los esteroides inhalados, y el paciente tiene que usar la medicación bajo estricta vigilancia médica. No puede perderse. El paciente tiene que venir cada 6, cada 8 semanas, repetir la espirometría, ver cómo están los eosinófilos, ver cómo está el control del asma, más por síntomas que por valores espirométricos. Es decir, lo que uno quiere es que un paciente viva completamente normal, que vaya para su clase, que no esté cansado durante el día, que pueda hacer el ejercicio físico bien, que sea una persona normal. Eso se puede lograr con el tratamiento del asma, pero tiene que haber un acuerdo entre el paciente y el médico en el sentido de respetar los acuerdos a los cuales se llegue, diría yo. Ahora mira, José Octavio, unas palabras sobre lo siguiente. Asma y deporte. ¿Qué debo hacer? Otro, si yo fumo, esa es una pregunta, quizás puede ser tonta, pero ok, si tengo el hábito tabáquico, ¿qué debo hacer? Y lo otro es, ¿qué relación hay con las infecciones respiratorias? Porque sabemos que hay ciclos o hay temporadas en las cuales las infecciones respiratorias son más frecuentes. Bueno, la primera es que el tabaco es el principal irritante de la vía aérea. El tabaco es una enfermedad por sí sola. De tal manera que no es una buena combinación, no es un buen dúo un paciente asmático que fume. Lo que pasa es que entramos en la cuestión del libre albedrío y tú has visto, por ejemplo, ahorita la epidemia que hay de vapeadores, que también es otro problema gravísimo por la adicción a la nicotina. ¿Por qué? Porque un paciente, un niño de 11 años, 12 años, el papá le compra el vapeador. No, mira, que esto sabe a chupeta, esto tiene queso. Eso es lo que se lo venden. Torta de queso, chupeta, chocolate, helado de mantecado, helado de fresa. Al muchacho lo enganchan con eso y resulta que lo que tiene eso es nicotina. Y es muy fácil pasar de la nicotina vapeada a la nicotina fumada. Entonces empieza el calvario, que hay que hacerlo a temprana edad, de que los padres no le compren vapeadores ni cigarrillos electrónicos a los muchachos, porque es una enfermedad, puede generarse una enfermedad, digamos, habrá que esperar, porque eso tiene 12 años, 13 años en el mercado. Habrá que esperar las proyecciones que pasó con el tabaco. ¿Te acuerdas que en el año 20, en el año 30, todo el mundo fumaba en los cines? Entonces a Clark Gable, a Humphrey Bogart, en Casablanca fumando. No, y José Octavio, los médicos recomendaban el cigarrillo. Bueno, y se recomendaba el cigarrillo y hacían cigarrillos ¿cómo se llama? De anticolinérgicos, pues, sí, para el asma bronquial, que tenía su razón de ser. Claro, tú tienes un estrofantosio o tienes un cigarrillo de atropina, bueno, pero es otra cosa. Pero el hecho de, digamos, de sustituir
tabaco por cigarrillo electrónico es un riesgo y es una cosa terrible para los muchachos. Los cigarrillos electrónicos tienen metales pesados, tienen molibdeno, tienen cobalto, tienen níquel, tienen acetato, tienen cinamaldehído para el sabor de canela, de tal manera que eso pueden ser sustancias cancerígenas, pero bueno, eso es motivo de otra discusión. Pero el cigarrillo es un mal compañero en cualquier circunstancia. El factor más importante de reducción de mortalidad temprana es no fumar. No por asma, sino por cualquier otra enfermedad, por infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de la lengua, cáncer de laringe. De mama. Y la otra cosa es que el cigarrillo con el asma aumenta la inflamación de la vía aérea. Entonces, nosotros como médicos tenemos que aconsejar a la gente lo bueno. Yo no es que yo sea un moralista, una persona adulta, bueno, decide fumárselo, bueno, fumar cigarrillo, usar, bueno, ya es problema de ellos, pero no son ellos, son los niños que imitan la conducta del adulto. De tal manera que como nosotros estamos aquí defendiendo la inocencia y el cuerpo de los niños, instamos a los padres a no fumar delante de los niños, a no aceptar cigarrillos electrónicos, a conversar con ellos sobre la gravedad de los cigarrillos electrónicos y entender que hay un solapamiento, hay un overlap entre el EPOC y el asma, a veces difícil de conseguir, digamos, de delimitar, porque el cigarrillo y el asma, el EPOC y el asma se pueden parecer mucho, pero al final dan enfermedad irreversible de la vía aérea. Cuando uno ve las curvas de caída del volumen expirado al primer segundo, hay un grupo de pacientes, no todos, pero hay un grupo de pacientes, igual que en el asma, que la caída del volumen expirado es, digamos, muy vertiginosa. Entonces, ese grupo de pacientes que pueden tener el overlap, el solapamiento, pueden tener las dos enfermedades juntas, y el cigarrillo agrava el asma, y el asma, la remodelación de la vía aérea puede producir obstrucción irreversible. Y no es morirse, es limitación funcional e incapacidad temprana, que lo hemos visto. Nosotros tenemos pacientes de 50 años incapacitados por EPOC y asma, o por asma también, pero digamos la combinación es muy dañina, la combinación de cigarrillos con asma bronquial. El ejercicio es absolutamente indicado. El ejercicio mejora la función pulmonar y ayuda al paciente con asma a tener menos crisis. Si el paciente está bien controlado, si el paciente tiene asma inducida por ejercicio, tiene que usar medicación para que el beta-2 agonista le alivie el ejercicio, o el esteroide, si es menester, pero digamos, se incentiva el ejercicio, porque el ejercicio físico es muchísimo mejor para un paciente que tenga una afectación respiratoria. De tal manera que está lo que llaman volver al principio. La rehabilitación es mandatoria en pacientes con asma intermedia o severa. Ok, las infecciones respiratorias como desencadenantes, bueno, pero antes de eso, acotar que no solamente por el ejemplo de fumar, sino, José Octavio, el hecho de convertirse en fumador pasivo, porque el que está alrededor del que fuma también está inhalando el tabaco. Entonces a veces el papá fuma o la mamá fuma en la casa, en la misma habitación donde están los niños, bueno, y los niños se convierten en fumadores pasivos. Por eso te digo yo que es que el problema es que nosotros vemos lo de afuera y no vemos lo de adentro. Yo creo que cualquier persona que quiera un hijo, que quiera un muchacho, tiene que saber, si usted quiere fumar, porque no hay manera, porque la adicción es terrible. Yo a pacientes le pongo en el récipe a veces, fúmese 5 cigarros, se lo pongo escrito, porque la abstinencia es muchísimo peor que el seguir fumando. Pero fume fuera de la casa, no esté fumándole al muchacho, al niño. Lo mismo pasa con embarazadas. Uno de los desencadenantes de asma es el fumar durante el embarazo. De tal manera que si el papá no puede el cigarro, fume afuera, pero no le fume al muchacho adentro. ¿Por qué? Porque el cigarrillo de terceros es peor, tiene sustancias cancerígenas, le irrita la vía aérea, le exacerba el asma. Y el otro punto es sobre las infecciones virales. Las infecciones virales pueden producir
desencadenar crisis de asma, igual que las enfermedades bacterianas, de tal manera que en el paciente que tiene asma bronquial se recomienda vacunación contra neumococo y vacunación contra influenza y, por supuesto, vacunación y refuerzo contra el coronavirus. Nosotros, la pregunta que tú me hacías si el coronavirus agrava el asma, aparentemente no. Probablemente el paciente bien controlado de asma utilizando el inhalador, el esteroide, la budesonida o la fluticasona o la mometasona o el que fuera, estos pacientes probablemente la inflamación pulmonar es menor. De tal manera que lo que se ha visto es que probablemente los asmáticos les fue mejor con el coronavirus que a los no asmáticos. Habrá que esperar las series, el resumen de las series para ver qué pasó con eso, pero no hay mayor mortalidad en el asmático con coronavirus. De tal manera que vacunarse, no fumarle a una persona que sea asmática, el asmático no debe fumar, debe vacunarse, debe ponerse el refuerzo del coronavirus y debe hacer ejercicio mandatorio. La idea es que una persona con asma viva igual que uno sin asma. Y el control ambiental, ¿no? Control ambiental también, y, claro. en cuanto a la comida, a la nutrición. Fíjate, la pregunta de si el probiótico, uno tiene una microbiota. Yo no sabía esto, pero uno tiene bacterias dentro del alveolo. Yo no lo sabía. Sí. Lo supe a propósito del coronavirus. Supe muchas cosas que antes ignoraba. Nosotros tenemos 2 kilos de bacterias en el organismo, más o menos. Y las bacterias, unas pueden ser ofensivas y otras pueden ser protectoras. De ese imbalance o de ese balance entre yo te controlo a ti, tú me controlas a mí, yo te controlo a ti, tú me controlas a mí, hay un microbioma favorable para que uno no se enferme. Y eso ocurre, por ejemplo, con el esteroide. A propósito de los probióticos, ¿usted debe dar probiótico a un paciente asmático? Bueno, no se sabe. Pero si un paciente está tomando esteroides y tiene riesgo de hacer infecciones por cándida, probablemente sí está indicado utilizar un probiótico. Igual manera cuando un paciente recibe un antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico cambia la flora intestinal. Aumenta la presencia de bacteroides, o aumenta el Clostridium, o aumenta los gram negativos, y si usted disminuye los lactobacilos porque los mata con un antibiótico, se le alborota toda la guerrilla que usted tiene en el intestino, y esa guerrilla se mete en el organismo y hace desastre, como están haciendo ahorita los rusos en Ucrania. Desastre, es lo mismo. De tal manera que tiene que haber un balance entre las bacterias perjudiciales y no perjudiciales. Eso se llama el microbioma, y a veces nosotros lo alteramos dándole medicación a los pacientes, digamos, de manera no racional. Eso creo yo. Y en la boca hay un microbioma, una microbiota. Y en la boca también hay un microbioma, por eso se genera cándida cuando uno pone esteroide. La otra es importantísimo, cuando se utiliza un esteroide en la base de la boca, hacer buches de agua, limpiarse la boca bien, para evitar que la cándida crezca allí en la boca cuando se utiliza un esteroide inhalado. Mira, unas palabras sobre embarazo y asma y el tratamiento del asma durante la lactancia. Fíjate, ahorita estaba hablando con Agustín de eso. Agustín me dice la regla del 3. Entonces me dice que qué pasa con las embarazadas. 1/3 se pone peor, 1/3 queda igual y 1/3 mejora. Acuérdate de ese concepto de tolerancia inmunológica del embarazo. Por ejemplo, nosotros veíamos que la artritis reumatoide se atenuaba, el lupus se atenúa, las enfermedades inmunológicas se atenúan. Por ejemplo, los beta-2 agonistas se le dicen terapia tocolítica en el último trimestre del embarazo en casos de parto prematuro. Se utiliza beta-2 agonistas por vía intravenosa, metaproterenol. De tal manera que lo más importante para una madre es estar controlada. Diría yo, a finales del... Entonces se puede dar esteroides si la paciente tiene una enfermedad muy severa. En el último trimestre se pueden dar esteroides por 4, 5, 6 días. Se le pone terapia beta-2 agonista inhalada sin ningún problema, porque los beta-2 inhiben la contracción del músculo uterino y ayudan a madurar el bebé. Y en el
y en el embarazo y en el parto, durante la lactancia, los medicamentos inhaladores se pueden dar de manera segura. Los beta-2 agonistas o los beta-2 de acción prolongada y los esteroides no tienen mayor problema porque la cantidad de esteroides que pasa al torrente sanguíneo es muy pequeña cuando se da dosis adecuadas. De tal manera que las embarazadas tratarlas igual que los pacientes, pacientes normales que no estén gestando ni que estén en puerperio, y individualizar el tratamiento. Pues hay pacientes, por ejemplo, nosotros hemos visto aquí pacientes en el último trimestre que empeoran, bueno, hay que darle esteroides a dosis racionales, 1 miligramo por kilo de peso por 5 días, se les ponen beta-2 agonistas en nebulización o por MDI o se le pone nebulizado y se tratan las infecciones con penicilina si tienen sinusitis o si tienen bronquitis bacteriana con amoxicilina clavulánico y usualmente no hemos tenido problemas. Ya después del tercer mes de embarazo la teratogenia de las drogas disminuye, aunque hay algunas cosas con los bebés de no utilizar alguna medicación, pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Y el asma y los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos tipo aspirina, ibuprofeno? Bueno, hay un grupo de pacientes que el asma se les vuelve muy severa, sobre todo los pacientes que tienen pólipos nasales con el uso de aspirina por un mecanismo a través de prostaglandinas. Digamos, para no entrar en mucho detalle, los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser buenos o pueden ser malos, o sea, pero como hay un equilibrio volvemos a lo mismo del microbioma, entre inflamación y antiinflamación, en un grupo de pacientes, tú inhibes una cascada inflamatoria y dejas libre otra. Y esa que dejas libre es la que va a producir asma bronquial, que no es un mecanismo de alergia, es un mecanismo mediado por prostaglandinas digamos, de otra estirpe, digamos, bioquímica. En esos pacientes mejoran con uso de anticolinérgicos tipo hipatropio, tiotropio, y obviamente no se da aspirina. Pacientes que tienen rinitis, sinusitis, y que han tenido antecedentes de asma bronquial inducida por aspirina, debe evitarse la aspirina, utilizar analgésicos tipo paracetamol, acetaminofén, que es lo que se utiliza, digamos, en niños también, porque acuérdate del síndrome de Reye, un cuadro de hipertensión craneana severo que se ve en niños y por eso la aspirina no se utiliza en niños, no se debe utilizar en niños, se utiliza acetaminofén. Y si el niño tiene, si tiene rinitis o asma precipitada por AINES, pues no se le debe dar ningún tipo de antiinflamatorio no esteroideo. Mira, el uso de vacunas desensibilizantes en el caso del desencadenantes alérgicos. Bueno, ahí entramos en un problema porque nosotros hacemos enfermedades respiratorias, no hacemos inmunoterapia, porque los alérgenos son infinitos. O sea, uno puede, no, que en los paneles de alergia, tú puedes tener 60 alérgenos. Ajá, ¿y cuántos alérgenos hay en el mundo? Hay millones. Yo diría que si hay, por ejemplo, la cuestión de los ácaros, yo tampoco entiendo mucho eso, que si hay ácaros en los colchones o en la humedad. Yo diría que tratar de utilizar la medicación racional de cambiar los colchones o de cambiar la sábana o no utilizar almohada de pluma. O forrarlos en plástico. Forrarlos en plástico y ponerle algodón, evitar las plumas, evitar la humedad en la noche, evitar... De humidificadores. Humidificadores, porque los humidificadores pueden albergar hongos o porque el agua de los reservorios se puede contaminar. Pero yo diría que a menos que se sepa, por lo menos, es como la alergia a la penicilina. Si tú tienes otros antibióticos, ¿para qué vas a desensibilizar a un paciente con penicilina? No lo sé, no puedo contestar esa pregunta porque yo, como dicen los americanos, discourage. A mí no me gusta, digamos, indicar terapia. Ahora, si hay un colega que lo está utilizando y el paciente me dice, mira, doctor, a mí, después de que me pusieron esta vacuna de sensibilizante, me da de maravilla. Y esa vacuna hay que repetirla en el tiempo. 6 meses, 8 meses. Es un problema. Es igual que
anticuerpos monoclonales. O sea, si tú utilizas omalizumab, ok, muy bien, pero tienes que usarla cada 2 semanas. Cuesta $30,000 el viaje durante un año para usar omalizumab o mepolizumab. Es cara también. De tal manera que vamos a ir de lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido, diría yo. Yo creo que tú me preguntas, José, ¿cuántos pacientes tú has visto con asma? En el siglo XXI, la mayoría de los pacientes que yo he visto se han controlado con la medicación convencional. Agustín, que trabajó en Sanofi Adventis, utilizó omalizumab y le iba bien en pacientes que no respondían a terapia inhalatoria alta o esteroides orales. Yo creo que ese es un grupo de pacientes, como te dije, muy pequeño, 3%. Nosotros no hemos visto pacientes de esa severidad. Yo no los he visto. Vimos pacientes el siglo pasado, aquellos pacientes que iban pero ¿cuál es el problema? Es que no tienen esteroides inhalados. Entonces un paciente que no utiliza esteroide inhalado y compra un salbutamol que puede valer $3, entonces se pone el salbutamol todo el santo día, el albuterol, y ese paciente se va a morir, o hace una hipocalemia, o hace una hipomagnesemia, o hace una arritmia, o hace una insuficiencia respiratoria severísima por inflamación que no está controlada con el beta 2. Entonces, lo más importante es que los médicos sepan que existe medicación controladora con esteroides y que hay que hacer un esfuerzo en las políticas públicas para que a la gente de menos recursos, que son los que se mueren casi siempre más rápido, les llegue la medicación adecuada. Eso es el mensaje. ¿Y el uso de los humidificadores o los ionizadores? Bueno, yo eso de los ionizadores no lo sé. Yo sé que cuando había una terapia muy antigua, ¿te acuerdas de las carpas de oxígeno Sí. con humidificador? Porque a veces la diaria se seca mucho. Y una de las cosas que uno veía, bueno, yo soy de Boconó y en Boconó no había nada. Eso era un pueblo, una montaña perdida en el mundo. Y a mí me ponían eran cosas calientes. O sea, me ponían parches y me sobaban el pecho con mentolatum y me daban bebidas calientes de saúco. Y bueno, y la termoplastia, después el calor aparentemente sirve. Yo creo que una de las cosas que hacían con los niños es que lo metían en el baño, abrían el agua caliente y probablemente ese vapor, yo no lo sé, o sea, yo no he visto ningún estudio controlado de eso. Yo creo que con el advenimiento de la medicación antiinflamatoria es mucho más fácil y ya, digamos, reconocido por estudios controlados que los esteroides y los beta 2 de acción corta y de acción prolongada son suficientemente, digamos, efectivos como para utilizarlos. Si es un paciente que no tiene recursos, entonces, bueno, ¿cómo se hace? Como son las cosas de brujería, darle una limonada o sobre el pecho o rézale a José Gregorio Hernández, no lo sé. Pero lo mejor es utilizar la medicación conocida y que la gente tenga acceso a eso. De tal manera que el conocimiento de las cosas es lo que da la luz para que los problemas se resuelvan, no la ignorancia. Y ahí es donde está el problema de que, por ejemplo, en los países del tercer mundo todo se oculta. Ayer me decía una epidemia de paludismo en 3 estados, pero es que aquí el paludismo es endémico. Se fue el coronavirus, el paludismo queda y queda la tuberculosis endémica. Tuberculosis muy frecuente, y como se olvidó con el coronavirus, porque ahora lo que existía, bueno, ya no, pero hasta hace un mes, lo que existía era todo paciente que tenía tos infiltrados pulmonares era coronavirus. Se descuidó la tuberculosis y hizo su agosto pues, en estos meses. Mira, y en definitiva entonces el pronóstico va a depender de cómo cada quien y su médico, por supuesto, maneje el problema del asma. Si la persona es consciente, como tú dices, conoce de la enfermedad, el pronóstico realmente va a ser mejor o va a ser bueno, y no así con la Fíjate, persona que se descuida. Pues. yo creo que con los teléfonos celulares no debe haber ahorita, o sea, no se justifica la ignorancia. Con los teléfonos celulares inteligentes no se justifica la ignorancia, porque cualquier cristiano en cualquier parte del mundo dice, ¿cuál es el tratamiento del asma? Y le sale en el teléfono inteligente cuáles son las pautas.
buscar la Sobetórax, o buscar ALAT, o buscar la Asociación Americana de Tórax, o buscar la Organización Mundial de la Salud, que tienen información en español, cómo se controla el asma, ahí está todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer lo posible porque exista conocimiento, exista luz y exista inteligencia para tratar las enfermedades de manera verosímil, de manera adecuada, para evitar pues las complicaciones que se derivan de la ignorancia o de hacer tratamientos, digamos, mal hechos. Yo creo que en asma es una cosa cerquita, no es un tumor lo que se va a tratar, es una enfermedad inflamatoria que tiene sus pautas de tratamiento, tiene su precisa dosis y su tiempo adecuado, y no hay justificación para que en ese 97% de pacientes que se puedan controlar, bien controladas el asma, no se controle. Es responsabilidad nuestra, pero es responsabilidad también del paciente mismo de buscar ayuda acreditada y de leer la información que existe en el mundo, en la red. Perfecto. Bueno, José Octavio, no me queda más que agradecerte pues haber aceptado la invitación, y para los oyentes va a haber un próximo podcast con José Octavio acerca de enfermedad broncopulmonar crónica, y le estaré avisando pronto cuándo va a ser. Entonces, nuevamente gracias, José Octavio. Un placer, Alejandro, y un gran abrazo, y me contenta mucho reencontrarte aquí virtual, pero bueno, tú sabes que el cariño es el mismo, pues siempre. Gracias. Gracias.